Por eso es que la oración es bien difícil. Y sí es bien difícil si la consideramos de esa manera. ¿Por qué? Porque no nos preparamos para venir delante del Señor con una cosa específica, sino que venimos y como nos han enseñado que debemos de orar, ¿verdad? Y especialmente en la mañanita, a las 6 de la mañana, a 5 de la mañana, nos levantamos a las 5 de la mañana a orar y a los 5 minutos no estamos orando, estamos durmiendo, hincados. Y para algunos que tenemos un poquito más de concentración, empezamos a orar y a los 5 minutos no sabemos qué es lo que pedimos hace 5 minutos. Y estamos pidiendo una serie de cosas, ¿verdad? Una serie de cosas que en realidad no la estamos pidiendo de corazón. ¿Por qué? Porque no están en nuestro corazón. Pero eso no lo estoy diciendo yo, hermanos, como un reclamo, porque ese es problema de la iglesia, es problema de todos nosotros. Pero Dios en la cruz del Calvario solucionó todo eso. Y eso es lo que vamos a ver. Y eso es lo que importa en este día. A ver, hermano. ¿Se puede explicar ahí lo que acaba de decir cuando lo que dice Santiago? Ajá. Que cuando pedimos mal. No tenemos porque pedimos mal. Y no tenemos porque pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites, ¿verdad? Pero una de las razones es porque en realidad, hermano, no pensamos en realidad que vamos a venir específicamente, ¿verdad? Cristo nos ha prometido estar todos los días de nuestra vida con nosotros, ¿verdad? Con nosotros, es una promesa. Pero vaya, en el devocional que nosotros tenemos, venimos delante de Dios y apartamos ese tiempo para orar, ¿verdad? Pero no venimos, hermano, con algo bien específico, sino que venimos con una mente loca. Venimos con una mente desordenada, ¿verdad? Y venimos a pedir un montón de cosas, hermano, que en realidad quizás no necesitamos. Y es una costumbre de venir a pedirle al Señor un montón de cosas que no, en realidad no creemos lo que estamos pidiendo. Es un problema que siempre ha pasado en los seres humanos con Dios. Unos oran y ayunan y tratan de hacer méritos para venir delante de Dios, para venir limpiecitos delante del Señor, hermano. ¿Y sabe qué? Nadie puede venir limpio delante de Dios por uno mismo. Las personas que oran y que ayunan y que hacen y que tratan de hacer muchos méritos para venir santificados delante de Dios, hermano, en el momento más sagrado y más santo que usted tenga delante de Dios, hay pecado. ¿Oyeron eso que les dije? El momento más santo, más dedicado, más exclusivo que usted haya buscado y haya alcanzado delante de Dios, y usted viene, hermano, ahí hay pecado. ¿Y por qué hay pecado? Dios, el Padre, no le puede oír. Porque Dios no escucha al pecador, o sea, no nos escucha a nosotros. Porque somos pecadores. Y se necesita, hermano, una concentración perfecta y una obediencia perfecta para que Dios nos escuche. ¡Wow! Oiga eso, necesitamos una obediencia perfecta, una concentración perfecta delante de Dios. Palabras, hermanos, perfectas para que Dios nos escuche. ¡Wow! Usted sabía que cuando usted está delante del juez en la corte, hermano, y llega hasta donde está la baranda, cuando usted pasa la baranda, que lo hacen pasar de la baranda para allá donde está el juez y se pone delante del juez, el juez lo mira así y usted lo está mirando así al juez. Y allí, hermano, le llaman las aguas calientes, ya cuando usted ha entrado ahí. Cuidado con que usted se equivoque con una palabra. Puede ir a la cárcel por un término que usted usó malo para dirigirse delante del juez. El hermano Sergio debe saber estas cosas. Delante del juez, hermano, delante del juez, él tiene toda la autoridad para mandarlo preso y por muchos años por palabras
incorrectas o términos incorrectos que usted use delante de él. ¡Wow! Tremendo. Por eso es que el abogado es importante que esté allí y que hable por usted. ¿Le dice algo eso? Así que nuestras palabras en realidad delante de Dios, hermano, no sirven. Tan cortas. No sabemos cómo acercarnos en realidad a Dios el Padre. No podemos. Nadie puede. Al Padre. Porque Él es santo, 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 santo. Y imposible. De ahí que la necesidad, hermano, de Cristo Jesús y en el nombre de Cristo venir delante de Él. No es por eso que Cristo enseñó, cuando le dijeron, enséñanos a orar. Ajá. Y en el modelo de la oración va incluido todo lo esencial. Ajá. Digamos, y perdónanos, ¿verdad?, nuestros deudos, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos. O sea que cuando uno ora, debe de ir incluido siempre esa parte de pedir perdón. Ajá. Lo cual ya nos hace aceptos. Ajá. ¿Verdad? Y la otra es de que siempre que se termina una oración se dice en el nombre de Jesús. Ajá. Para aclarar de que no es en mi nombre. Ajá. Entonces, si lo hago en el nombre de Jesucristo, entonces soy acepto, mi oración es escuchada y contestada. Uh-huh. Porque estoy usando el nombre de Jesucristo y porque estoy pidiendo perdón. Entonces cualquier pecado que pudiera haber tenido queda ahí eliminado. Así. El asunto acá es que nadie puede hacer, o a nadie se le acepta la oración del Padre Nuestro en el cielo, porque es completamente incorrecta. ¿Y por qué es incorrecta? Porque tú no estás preparado y limpio para venir delante del Padre. No es suficiente tu limpieza, no es suficiente tu santidad, no, y estoy hablando de tu santidad, y estoy hablando de tus méritos. No son suficientes, nunca lo van a hacer, siempre hay pecado. Entonces, esta es la idea, que delante del Padre nosotros siempre estamos cortos. Siempre, 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 siempre. Mire, abra en 2 de Corintios y el capítulo 10 conmigo. Digan amén los hermanos cuando tengan esa escritura. 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10. Amén. ¿Eh? 10. Ahorita le digo, hermano. El versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora, ¿hay alguno acá que se atreva a decir que por un segundo usted ha tenido
una obediencia perfecta? Yo creo que no. Sería una osadía. Sí, es relativo, eso es relativo. Hermano, la palabra de Dios es absoluta y no es relativa. Permítame, todo lo relativo es humano. Todas las ciencias humanas, hermano, ¿verdad? Donde existe una verdad, hay relatividad y podemos hablar de relativo. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios como palabra divina, ahí debemos de tener cuidado en los términos que usamos. Aquí no se puede usar lo relativo, porque la palabra de Dios es absoluta. En otras palabras, Cristo, hermano, que es la palabra, ¿verdad? Solamente tenemos nosotros que oír lo que Él dice y bajar nuestras cabezas en obediencia. Porque no hay relatividad aquí. Si yo me voy a tener una clase delante de los alumnos más eminentes de los Estados Unidos, hermano, y yo soy el profesor, ahí podemos hablar de relatividad. Porque no vamos a hablar, hermano, de la palabra de Dios. No son lugares para hablar de Dios, de la palabra de Dios. La palabra de Dios en esos recintos, hermano, está excluida. Pero aquí es diferente. Aquí lo que hablamos es solamente de escucharlo y entenderlo por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que hemos pedido, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo para que nos revele cada día más a Cristo. Porque es el único que lo puede revelar, y cuando Él lo revela, nosotros lo aceptamos, hermano, no como una palabra relativa, un conocimiento, no, lo aceptamos como palabra absoluta. Cuando dice ser perfectos, porque vuestro Padre es perfecto. Porque eso es lo que Cristo dijo, sed perfectos, porque vuestro Padre es perfecto. Imagínese, le está diciendo, permite, hermano, le está diciendo a un montón de gente, hermano, ¿verdad? Sed perfectos. Eso, hermano, es ridículo para la mente humana. Es algo completamente ridículo. El sermón del monte, hermano, en muchas de las cosas que el Señor dijo, hermano, como por ejemplo, sed perfecto. ¿Quién puede ser perfecto? ¿Verdad? Bueno, la excusa que dicen es que perfecto solo Dios. Exacto. Esa es la excusa. Perfecto solamente Dios, pero fue el mismo Dios el que dijo, sed perfectos, como mi Padre es perfecto, sed perfectos. Entonces sí es posible ser perfecto. Oh, sí. Y vamos a ir allí, precisamente, vamos a ir allí. No, relativo, no podemos usar eso, hermano. No podemos usar eso porque la relatividad es en lo humano. Y aquí estamos hablando, estamos discutiendo, o estamos hablando, estamos exponiendo la palabra divina, la palabra de Dios, la palabra absoluta. ¿Sí? Para la mente humana, ser perfecto porque mi Padre es perfecto es ridículo. Pero para el santo no lo es absoluto. Es posible, claro, porque para lo que los hombres es imposible, para mí, para Dios es posible. Entonces nadie podrá ser salvo, Señor. Exactamente, nadie puede ser salvo por medio de lo relativo, por medio de lo humano. Nadie puede ser salvo. Por sí mismo nadie. Exacto. Por el ser humano, por toda la humanidad, el poder, la ciencia humana y todo. Hermano, y la inteligencia es imposible. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un hombre sea salvo por sí mismo. Entonces, el Señor nos lleva acá, hermanos, y en el versículo 6 dice, y estad prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuándo va a ser eso? En el nivel humano, imposible, nunca. Nunca. Pero él está hablando aquí algo que no es imposible, sino que es algo
posible. Y estas verdades, hermano, abracémoslas. Después de que usted la analice, la vea, le pida al Espíritu Santo que por revelación, hermano, incruste en su corazón esta verdad absoluta. Obediencia perfecta. ¡Wow! Obediencia perfecta, hermano, necesita un enfoque delante de Dios perfecto. Necesita un entendimiento de todas las cosas de Dios perfecta. Necesita usted acercarse a Dios, hermano, en oración con una mente perfecta. El 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿sí? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Wow, pero ¿cómo yo puedo derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios si yo no tengo el conocimiento? Para eso yo necesito tener un conocimiento perfecto de Dios y yo no lo tengo, ni nunca lo voy a tener. Como hombre, como un ser humano. Pero aquí dice Pablo, por medio del Espíritu Santo, que dice, hay que derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hermano, el poder del mal, el poder de la oscuridad, tiene un conocimiento mucho más vasto que cualquier ser humano. Entonces, ¿cómo yo puedo derribar sus argumentos? ¿Cómo puedo yo traer abajo, hermano, todo argumento que se levanta contra ese conocimiento que es más grande que el que yo tengo, humanamente hablando? Y entonces luego dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuándo yo voy a poder, hermano, ser obediente completamente y perfectamente a Cristo? Juan, honestamente, hablemos de entre seres humanos que somos, hermano, ¿cómo podemos nosotros obtener esa obediencia o llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo? ¿Cómo podemos hacerlo? Si para eso necesito una concentración perfecta, hermano. Y yo no tengo la capacidad mental, hermano. No soy lo suficiente inteligente para poder hacer eso. Wow. Ahora dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, ustedes saben que yo he hablado mucho de la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz, ¿verdad? La obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz, hermano, hizo posible todo esto. Nos facilitó todo esta dificultad. Todo lo complicado, hermano, el Señor lo simplificó. Lo complicado de la religión, lo complicado de entender a Dios, lo complicado de obedecer a Dios. Oiga eso, hermano. En la cruz del Calvario, Cristo lo simplificó por nosotros. Cristo descansó, hermano. Recuerda cuando el Señor dice, porque el Hijo del Hombre no tiene, las aves y las zorras, dice, tienen donde hacer su nido. Pero el Hijo del Hombre, dice, no tiene donde recostar su cabeza. Que el Hijo del Hombre, hermano, no tenía dónde reposar ni dónde descansar hasta que su obra fue perfecta en la cruz del Calvario. Y cuando dijo, consumado es, descansó por ti y por mí. Todo esto, hermano, fue obtenido por el Señor Jesucristo. Aleluya. Para ti y para mí. De manera que concentración ya no se ocupa. Se ocupa, hermano, lo que el salmista dice.
Vosotros los justos, regocijaos en la memoria, ¿verdad? En la memorización o haciendo recuerdo de la santidad de Cristo. Aleluya. Lo voy a llevar a un pasaje del Viejo Testamento y esto nos va a dar la luz, hermano, que nosotros estamos necesitando para entender más estas escrituras. Vea conmigo en Éxodo capítulo 28. ¿Cuántos están conmigo ya ahí? Aleluya. Éxodo 28. Y el versículo 36. Esta es una escritura, hermanos, que muchos de los hermanos conocen, otros quizás no la conocen. Pero abra su corazón en esta tarde, hermano, y deje que el Espíritu Santo, y dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe esta tremenda verdad. Comenzando con el versículo 36, hermano, dice el Señor: harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová. Esta fue una orden, hermanos, que le fue dada a Moisés por medio de Dios. Dios le dio esta orden a Moisés para que fabricaran, hermano, una lámina de oro, y en esa lámina de oro iban a grabar en ellas como un sello, hermano, que dijera santidad a Jehová. Y esta lámina de oro, hermano, en la mitra, que solamente la podía usar el sumo sacerdote, iba a estar acá. Y dice: y la pondrás con un cordón azul, 37, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Oiga, esto qué tremendo, hermano. Aarón es sumo sacerdote. ¿Cuándo tenía que usar la mitra el sacerdote? Cuando las personas iban a hacer un sacrificio. ¿Cuándo tenía que usar la mitra y todo sus vestiduras de sacerdote, de sumo sacerdote? Cuando ofrecía sacrificio. Cuando entraba al lugar santísimo. A este hombre, hermano, le amarraban un lazo en la canilla. Por en caso de que en el lugar santísimo, hermano, muriera en la presencia divina.
Y como a ese lugar nadie podía entrar sino solamente el sumo sacerdote, no podían entrar a sacarlo ya muerto. Entonces por eso tenía un lazo para por fuera sacarlo. La Biblia no enseña, al menos yo no he encontrado, que sacaron a algún sacerdote muerto del lugar santísimo. Y la razón, hermano, que yo puedo entender hoy que nunca sacaron a un sacerdote del lugar santísimo muerto fue porque nunca entraba sin la mitra. O sea, la mitra siempre estaba en su frente. Donde decía, la grabación decía, santidad a Jehová. Porque cuando Dios, hermano, en ese lugar veía al sumo sacerdote y veía santidad a Jehová, aleluya, era la santidad de él, de este sumo sacerdote, le valía para su propia santidad y le valía para la santidad de todos aquellos, hermanos, que habían hecho promesas y que habían hecho lo más santo para Dios, pero todavía estaban cortos. El mismo sumo sacerdote, hermano, con toda la santidad que pudo haber vivido, estaba corto delante de Dios, y por eso era necesario que en su cabeza, donde están los pensamientos, hermanos, más profundos y desconocidos, solamente la persona los conoce, hermano, aquí es donde llevaba el sumo sacerdote santidad a Jehová. Bendito sea Dios. Y cuando este hombre se presentaba delante de Dios con esa mitra y con esa grabación aquí en la frente, hermano, el pueblo de Israel era aceptado. El pueblo de Israel era perdonado. Y el pueblo de Israel era santo delante de Dios. Aleluya. Sin complicar mucho el asunto, hermano, ¿quién es nuestro sumo sacerdote hoy? ¿Cuál es la mitra? ¿Cuál es la mitra que Jesucristo usa en ese lugar santísimo que fue abierto por su propia carne? ¿Cuál es la mitra que Él usa? Oiga lo que decía, santidad a Jehová. Les hago la pregunta, hermano, para que de veras se lleven el mensaje. No voy a hablar mucho, ¿verdad? Quiero que se lleve este mensaje bien claro. Así, hablemos. ¿Cuál era la mitra de Jesucristo? ¿O cuál sigue siendo la mitra de Jesús? Donde dice santidad a Jehová. Dice que iba a ser grabada como sello, como grabadura de sello. Ajá. Debe ser tal vez el sello de su sangre. ¿El sello de su sangre? ¿Eh? Cristo, el Cordero. ¿El sello de su sangre? Yo pienso que era su perfección, su santidad, su exacta sumisión. Dígame usted una cosa. ¿Mintió alguna vez Jesucristo? ¿Dudó de su Padre alguna vez Jesucristo? ¿Pecó el Señor Jesucristo con su mente alguna vez? No. Hermano, en el sumo sacerdote, la mitra y santidad a Jehová era la garantía para el pueblo y para el sacerdote mismo. La garantía para que Dios el Padre lo perdonara, los aceptara y fueran llamados su pueblo. Ahora Cristo está, hermano, todo momento de nuestras vidas en el lugar santísimo,
sin una mancha de pecado. Su mente es pura, purísima. Dios quedó satisfecho total y completamente, hermano, con la vida que Cristo vivió, con la vida santa que Cristo vivió, con la vida pura que Cristo vivió. No estamos hablando de su muerte ahorita, estamos hablando de su vida como hombre, como 100% hombre, hermano. Ni una falta. Por eso es que él pudo entrar, hermano, al cielo, al verdadero lugar santísimo. Y fue aceptado y descansó de su obra redentora. Y por eso es que usted y yo, hermano, en hebreo dice, venid confiadamente delante del trono de la gracia. Cuando usted entiende, hermano, lo que el sacerdote, lo que significaba la mitra en la cabeza del sacerdote, hermano, es porque lo limpiaba total y completamente de sus pensamientos. Y no solamente a él, sino a todos los pensamientos de todo el pueblo. Y todo el pueblo, hermano, era santo y acepto, redimido y perdonado por Dios por medio de esa sombra. Y el sumo sacerdote no podía morir en ese lugar santísimo, hermano, porque tenía la mitra en su frente, en la cabeza, en su cabeza. Uno más grande, hermanos, entró al cielo, al verdadero lugar santísimo. Con la mitra verdadera. No solamente se la hicieron, no se la fabricaron, no la sellaron, no fue de oro, hermano, fue su vida. Perfecta. Delante de los hombres y delante de Dios. Para que usted y yo, hermanos, podamos venir, aleluya, y recibir toda clase de misericordia y toda clase de bendición, aleluya, en ese lugar. Y dice, venid confiadamente. Usted entiende, hermano, cuando el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La Biblia no dice, hermano, que Dios amó al mundo, sino que dice, de tal manera Dios amó al mundo. De tal manera, hermano, que para usted y que para mí no se nos complique absolutamente nada venir delante de Dios y recibir la misericordia, el oportuno socorro que necesitamos para vivir en este mundo. ¿Sabía usted, hermano, que usted no tiene que decirle al Señor, ni estarle rogando al Señor, ni pidiéndole, ni suplicándole absolutamente nada, porque la obra de Cristo Jesús en el Calvario fue total y completa? Y que usted no tiene por qué avergonzarse, hermano, por las faltas que comete, ¿verdad? Y no tiene por qué venir con una mente frustrada delante de Dios, sino que tiene que venir, hermano, como Dios le dice, cree en mí. Porque el que cree en mí, vivirá. ¿Por qué somos entonces nosotros perdonados? ¿Por qué somos aceptados por el Señor? Dios no te acepta hoy y te rechaza mañana. Dios te aceptó hoy no por lo que tú has hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Su obra perfecta en la cruz del Calvario. Todos tus pensamientos, hermanos, cuando tú vienes delante de Dios, están perfectos. Oye eso, sed perfectos, porque mi Padre es perfecto. Tu pensamiento delante de Dios es perfecto. ¿Por qué? Por Cristo Jesús.
Aleluya. Versículo 38, hermano, de Éxodo. Y estará sobre la frente de Aarón. ¿Sí? Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas. En todas las cosas santas. Que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová. Esa perfección, hermano, de Cristo, continua delante del Padre. ¿Por Él? No. ¿Por Él, hermano? ¿Por quién? Perfección continua delante del Padre. ¿Por Él mismo, hermano? ¿Por quién entonces? ¿Ah? No. Perfección continua por Él. Él siempre ha sido perfecto. Esa perfección continua delante del Padre, hermano, es por ti y es por mí. ¿Sí? La obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue perfecta, hermano, desde ese momento en adelante y para siempre en tu vida. Por eso cuando yo les he hablado, ¿sí? Cristo perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Dios solamente mira y mira la santidad perfecta del Señor. El Salmo dice: vosotros los justos, glorificaos al Señor, glorifiquen al Señor, ¿verdad? Y regocíjense vosotros en la santidad de su nombre. Es todo. Aleluya. Vamos a Hebreos. Perdón, hermano. Sí, hermano. Se dijo cuál era la mitra de Cristo. La mitra de Cristo. Para tener claro. La mitra de Cristo. Algunos dimos algunas respuestas ahí, pero Sí. La mitra de Cristo, hermano. Mire, la mitra, para entenderlo mejor, ¿verdad? Es algo que se fabricó para que el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote, lo pudiera vestir. ¿Y dónde se lo ponía? Se lo ponía en la cabeza. ¿Qué era esto? Esta era una corona, como una diadema. Pero en la diadema, hermano, aquí el frente estaba grabado en oro: santidad a Jehová. ¿Verdad? pero era tipo de algo. ¿Era tipo de qué? Tipo de todos los pensamientos de Cristo. ¿Verdad? ¿Qué era lo que significaba eso? Eso significaba que este hombre entraba representando a un pueblo. ¿Qué? Y que Dios, cuando veía la mitra, veía la santidad y aceptaba al sumo sacerdote primeramente. No por él, sino por lo que llevaba en su frente, porque esa era la orden de Dios. Dios sabía que eran incapaces de poder entrar delante de la presencia de Dios y no morir. Entonces Él proveyó, hermano, este medio, una diadema, una corona, donde dijera santidad a Jehová. Y el Señor veía eso y en obediencia era perdonado, aceptado el sacerdote, y no solamente él, sino todos aquellos que Él representaba. Ahora, ¿cuál es la mitra de Jesucristo? Aquella solamente era una sombra. La mitra de Jesucristo, hermano, fue su vida. Su pensamiento perfecto durante su vida, su obediencia perfecta al Padre, su santidad, su pureza de pensamiento y de mente. Eso es, hermano, lo que nos garantiza ahora delante del Padre, ¿verdad? A nosotros
para que el Padre nos acepte, nos perdone, nos ame y nos bendiga con toda bendición espiritual. La obra de Cristo Jesús, que aún, hermano, en la cruz no hubo un pensamiento absurdo, no hubo un pensamiento de duda, no hubo un reclamo para Dios, no hubo absolutamente nada. Esa es nuestra garantía. Por eso es que tú, hermano, en realidad solamente has creído delante del Señor y ahora vienes delante de Dios con confianza. Estás entrando delante del Padre como que si tú viviste esa vida. Como que si tú estás viviendo la vida que Cristo vivió. Es que Él la vivió por ti. Fue su vida sustitucionaria por ti. Y su sacrificio sustitucionario por ti también. Él lo hizo todo en lugar tuyo. Él no lo necesitaba. Es el creador. Es el creador de todas las cosas. Cristo es Dios todopoderoso. Es. Y siempre lo fue. Pero también fue ser humano. Y como ser humano tomó tu lugar. Y cumplió lo que tú no podías cumplir. Lo que nunca hubiésemos podido nosotros cumplir. Sí, lo que para nosotros era imposible, para Dios fue posible en la persona de Jesucristo. Somos perfectos. Es de la manera como el Padre nos mira. Perfectos. No te mira perfecto hoy y sucio mañana. No. Entendamos eso, que el Señor te aceptó y te aceptó, desde que te aceptó como tú eres. ¿Cómo eres? Santo delante de Él. Perfecto delante de Él. Eso es lo que nosotros somos delante del Señor. Wow. Too much. Well. No podemos, hermano, hacer de menos la obra de Cristo Jesús en el Calvario. La obra de Cristo Jesús es perfecta. Cuando yo le vengo diciendo, es perfecta porque es perfecta. Wow, pero eso no es posible. No es posible para ti. No es posible para tu mente si la quieres digerir, si la quieres analizar, si la quieres entender. No va a ser posible. Aceptados delante de Dios. Gracias, hermano. Lo ocupaba. Ahora sí, hermano, abrimos un momentito para que se desvanezcan las dudas que pueden existir, porque no deben de haber dudas, hermano, en cuanto a estas verdades. Estas verdades son absolutas. Y sabe, estas verdades, hermano, cuando el Espíritu las revela, solamente hay que hincarse y darle gracias a Dios por esa tremenda redención de nuestro Señor Jesús. Yo no la entendía. Muchas cosas no se han entendido, hermanos. Hermano, cuando dice el Señor llevó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Sí. ¿se refiere a una obra para todo el mundo o solamente para mí? Sí, eso es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Pero ¿sabe qué? Al alcance de todo el mundo, ¿verdad? Pero no todo el mundo la va a ser beneficiado de ello. Porque no todo el mundo, hermano. O sea, la obra fue por todos. Sí, no todo el mundo acepta a Jesucristo. Ya. Por eso es que aquella otra escritura dice, llevará al siervo fiel los pecados de muchos. Sí. Ya. Ahora, estas verdades te están dando a ti libertad para que vivas una vida en libertinaje.
o pone grande gratitud en tu corazón para vivir agradecido y eternamente sorprendido, hermano, de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y que tú puedas comprender que tanto, que de tal manera Dios nos amó, que dio a su Hijo. No es de una manera humana, es de tal manera, hermanos, que no la podemos entender. Cuando nosotros decimos, nosotros amamos al Señor Jesús, nosotros amamos a Dios, mídalo de qué manera usted le ama. No le amamos. El único amor que Dios recibe de parte de nosotros, hermano, es el sustitucionario de Jesucristo. Cristo amó a su Padre y lo sigue amando de una manera perfecta. Y allí es donde nosotros entramos. Y la manera como yo amo al Padre, hermano, solamente es recibida porque Cristo lo ama y lo amó en mi lugar. De una manera perfecta. De la manera como yo lo amo, como yo mismo lo amo, hermano, no es aceptado. Jamás será aceptado porque es imperfecto. ¿Hay más preguntas o no hay preguntas? ¿Todos entendimos bien esto? Sí, porque si todos entendimos bien esto, hermano, viva conforme a eso. Nunca dude. Nunca ande pidiendo la presencia y llena de tu presencia a tus hijos. Hermano, es una de las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nosotros hemos venido a ser templo y morada del Espíritu Santo. Templo y morada del Espíritu Santo en Dios. Cada segundo de mi vida, hermano, yo soy aceptado por Dios el Padre. No hay un segundo, hermano, que yo sea rechazado. Cada segundo de mi vida, esa es la perfección de la obra de Jesucristo. Esa es la paz, la tranquilidad, la seguridad completa, hermano, que debe de haber en los santos. Porque la obra es perfecta. Y porque yo soy perfecto delante de Dios, ¿qué más me puede pedir el Señor? No me puede pedir nada. Primeramente yo no podía darle absolutamente nada. Él envió a Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que su Hijo viniera en representación de ellos y los levantara y los llevara delante de Dios y fuéramos aceptados por el Padre. Desde el momento que lo recibimos hasta la eternidad de las eternidades, infinitamente. ¡Wow! ¿Y qué hay de aquellos que dicen? Permíteme, hermano Max tiene una pregunta. Por eso al estar entendiendo esta realidad, ¿verdad? De esta verdad de Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso Santiago viene y dice, ¿verdad?, que la oración ferviente del justo, dice, del justo, tiene poder y hace maravillas. Porque entendemos esta realidad. Entonces la oración, porque empezó hablando de la oración. ¿Qué realidad, hermano? La realidad de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. ¿La realidad de qué? De que somos santos por medio de Él. La realidad de que Dios te mira y te acepta, ¿verdad? Justo, ¿ok? Santo y perfecto delante de Él todos los días de tu vida. Entonces la oración no es problema. Porque tú vienes con esa actitud delante del Padre. Venid, ¿cómo? Confiadamente. ¿Confiadamente qué quiere decir? Que no hay rechazos. Que no va a haber ningún rechazo. No, que no hay. Que hay aceptación completa. Que no hay dudas.
que no hay duda, que tú eres bienvenido. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Oh, tú sabes lo que tienes que pedir. Y si tus pensamientos están equivocados, no están equivocados. Esa es la confianza tremenda que uno viene. Que los pensamientos, hermano, solamente ni tienes que hablar. Adórale. Porque estos son los que el Señor vino a buscar. Verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. No hablen mucho delante de Dios. No necesitamos. Por eso es donde entra ese momento de solo esa intimidad. ¿Acaso Él no conoce nuestros corazones? Por eso es una relación se trata de intimidad. Exactamente, de eso es lo que Dios está interesado. De una relación buena que nosotros entendamos. ¿Qué es lo que Él es? ¿Quién es Él? ¿Qué Él ha hecho por nosotros? No es una obra a medias, hermano, o que le haga falta absolutamente nada. Es perfecta. Es perfecta de allá para acá y de acá para allá. Y no lo era, pero ahora lo es en Cristo Jesús. ¿Qué podemos decir de lo que Santiago dice también de aquellos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios? Bueno, sí, toda la iglesia, hermano, en su mayoría está actuando en libertinaje precisamente porque no tiene este pensamiento. Que no entienden estas cosas. Porque algunos teólogos dicen que el entender que uno es salvo, siempre es salvo, produce un agradecimiento que no lo lleva a pecar, sino lo lleva a ser agradecido. Sí, y exacto. También ya que, por ejemplo, Santiago menciona esto, ¿no? De los que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ok. ¿O es que no lo han entendido? No lo han entendido, pero de todas maneras, aquí, hermano, no le están a usted demandando comportamiento. Le están, solamente lo que le dijeron es que cree en el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Cree en el Señor Jesucristo. De todas maneras, usted va a pecar con licencia o sin licencia. De todas maneras, usted, por muy santo que crea que está delante de Dios, hay pecado delante de Dios como ser humano. Nadie está 100% santo por uno mismo. Entonces, olvidemos, la obra es de Jesucristo completa y esa es la que debemos de creer. ¿Cuál es la diferencia de un poquito de pecado a mucho pecado? Delante del Padre lo mismo. Pecado es pecado, por poco que sea. Si fallaste en uno, y fallaste en todos, dice el Señor. Y eso es así de simple. Pero si lo queremos complicar, vayamos y escuchemos a los teólogos. Nos van a complicar la vida. Rodrigo, un poquito regresando a la relación. Sí. Esa relación nos lleva a tener intimidad con Dios. Aún Jesús dijo, ¿verdad?, que cuando oramos, aún nosotros antes de acercarnos al Padre, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Nos está llevando a entender que Dios ya sabe lo que necesitamos. Claro. Lo que necesitamos es conocer y acercarnos y tener esa relación de confianza con el Padre. Claro, hermano, claro. Mira, ¿tú le vas a dar juguetes a tu hijo este fin de año? ¿Le vas a dar? ¿Tú crees que este niño te va a decir, gracias papi por los juguetes? Cuando pueda te los pago. ¿Te va a decir eso? ¿Por qué? ¿Ah? No, porque él entiende una cosa, entiende él, que tú le das y que él recibe. Sin preguntar y sin siquiera agradecer. Porque ya el que tenía que agradecer, ya agradeció y quedó completamente satisfecho. ¿Sí? Esto es asunto de recibir, hermano, solamente de recibir. ¿Y cómo se recibe? Como niño. Como niño. No. Le dice los discípulos a los papás y a las mamás que venían con los niños, no, por favor, no molesten al maestro. ¿Ah? El maestro tiene muchas cosas más importantes que atender a estos niños.
Le dice el Señor, ¿qué? ¿Ustedes están bromeando? No. Dejen que los niños vengan a mí. No se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos. Y si ustedes no se convierten como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. No pueden. Los niños no andan preguntando mucho, los niños creen, los niños reciben. Y no andan pensando en pagar de regreso el favor que tú le has hecho. No. Son niños. A Dios tú no le puedes pagar el favor que Él te ha hecho, hermano. No puedes. Pero la iglesia, hermano, esto es lo que hace. Recibe bendiciones del Señor y piensan que tienen que pagarle con ayunos, con oraciones y con penitencia y con un montón de cosas. No. Si para empezar, tú no pudiste hacer nada al principio, no puedes hacer absolutamente nada hoy. Oh, qué tremendo. Ustedes recuerdan, hermano, aquellos que el Señor les dio de comer y se fueron al otro lado, y al otro lado el Señor lo buscan al Señor, y el Señor les dice, ustedes me buscan porque les di de comer. Les dice el Señor. No, pero muéstranos señales para que creamos en ti, le dice el Señor. Le dicen los hombres. Para que nosotros también podamos hacer las obras que tú haces. Y Jesús le dice, la obra que ustedes necesitan hacer es solamente aprender a creer. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Vayan a la Biblia, hermanos. Y ellos dicen, nosotros queremos hacer las obras que tú haces. La única obra que ustedes necesitan hacer es aprender a creer y a recibir, y punto. Y ser agradecidos, darle gracias a Dios. Si no le das gracias, de todas maneras, con tus agradecimientos no lo vas a impresionar. Ya hubo quien lo agradeció, lo satisfizo. Dios no anda buscando que nosotros lo agrademos. No podemos. En Cristo, Dios fue satisfecho. Y ese fue en tu lugar. Hermanos, si no hay preguntas, aquí nos quedamos para no seguir repitiendo. El que entendió, entendió. El que no, ya le vendrá. Lo entenderá después.